Vamos a leer Juan capítulo 2 del verso 1 al verso 11 y después vamos a orar para pedir la ayuda del Señor para esta porción de su palabra. Juan capítulo 2 del 1 al 11. Al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús les dijo: «No tienen vino». Y Jesús le dijo: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que yo os diga». Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad de agua las tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu también que va ordenando cada cosa, Señor. Eh, gracias por la Santa Cena y los pasajes en los que podemos meditar y también lo que podemos participar, Señor. Ahora te pedimos también por esta porción de tu palabra, Señor, que tú bendigas, que nos ayudes a poder estudiar, seguir con ese mismo espíritu, Señor, y que tú, Señor, sigas obrando, usando estos pasajes y los que vamos a juntar a ellos para que tú hables a nuestros corazones, Señor. Tenemos necesidad de ti y queremos pedirte eso, Señor. Tú sabes cómo hacerlo, tú lo haces por medio de tu espíritu. Somos tuyos, nuestros corazones te pertenecen y tú sacias, Señor, alimentas con tu palabra, y eso es lo que necesitamos en esta hora, Señor. Gracias una vez más, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hay un poquito de eco, ¿sí? Muy bien, hermanos. Bueno, yo he estado enseñando las parábolas del Señor Jesucristo y voy a estar sumando a esto los milagros también del Señor Jesucristo. Voy a estar poniendo milagros, algunas veces parábolas en las enseñanzas, en las intervenciones que me toca. Hoy vamos a estudiar que es, al menos en el Evangelio de Juan, el primer milagro o como dice aquí en la Biblia de las Américas, la primera señal que el Señor Jesús hizo en Canaán de Galilea. Y vamos a estar estudiando y vamos a estar sacando algunas cosas sencillas que se aplican a nosotros. Y antes de comenzar, quiero comentar de la prédica del anterior domingo. En una parte hablábamos acerca del deleite en la palabra, en día y noche, citando Josué, ¿no? Y esto ha sido mi deseo, hermanos, de estudiar durante todo este tiempo este pasaje, de darle muchas vueltas y ver cosas sencillas, básicas que el Señor quiere hablar a nuestra iglesia local. Entonces, he estado viendo algunas cosas mientras el culto estaba dándose, que Dios sumando a esto y dando convicción de que esa es la dirección por donde el Señor quiere que vayamos. Entonces, vamos a empezar en Juan capítulo 2, hemos pero vamos a leer un poquito más antes para entender lo que estaba pasando, ¿sí?
Vamos a leer desde el 43, en Juan capítulo 1, verso 43, y después vamos a ir al 22. Dice así: Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo, que veréis al Hijo, el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y empieza el capítulo 2 con este milagro, con esta señal. Y quería leer estos versículos antes porque aquí es un encuentro con Natanael de Canaán de Galilea. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy día es citado en varios lugares del Evangelio de Juan como un referente. Cuando Jesús tiene que volver muchas veces a Canaán de Galilea, en el capítulo 4, en el capítulo 20, varias veces se repite la misma frase. Y Jesús fue a Canaán de Galilea, donde convirtió el agua en vino, donde convirtió el agua en vino, como un referente. Y no sabemos mucho de Canaán de Galilea, pero aquí lo que podemos ver es este hombre, Natanael, al cual el Señor Jesús le dice un verdadero israelita, y le dije: te vi mientras estabas debajo de la higuera. Y fue suficiente eso que le dijo el Señor Jesús para que Natanael le diga: Rabí, eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y aquí dice algo Jesús interesante, que es lo que va a introducir al capítulo 2. Respondió Jesús, le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Y aquí viene la primera cosa mayor a esta declaración que Jesús le va a decir, le dijo a Natanael: cosas mayores que estas verás. Y empieza el capítulo 2 y dice así la palabra del Señor: al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino, no tienen vino. Aquí hay una boda que en la Reina Valera dice se celebraban unas bodas, usa en plural, en Canaán de Galilea. Y se nos dice que la madre de Jesús estaba en ese lugar y que Jesús también fue invitado con sus discípulos. De hecho, versículos más antes, dice en el 43, al día siguiente Jesús, del capítulo 1, se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: seguidme. Al siguiente día Jesús se propuso salir para Galilea. Posiblemente Juan está relatando ya la invitación de antemano de esta boda a la cual Jesús va a ir. Y es interesante, hermanos, que fue en una boda que Jesús hizo su primer milagro, como dando el respaldo y el sello para decir que el matrimonio, las bodas, es el plan de Dios. Jesús honró esta boda con su presencia y dice el 43, se apresuró para salir para esta boda. Y Jesús fue porque fue invitado él con sus discípulos, posiblemente una boda de un pariente
porque está también la madre de Jesús, y cuando vamos a ver, son familiares algunos de los que se estaban casando ahí. Jesús y sus discípulos fueron invitados, la madre de Jesús estaba ahí. Y es interesante que lo primero que se nos dice en este contexto de estas bodas es que se les había terminado el vino. Se les había terminado el vino. Y más atrás nosotros podemos ver las razones por las que se terminaba el vino. Tal vez no la única, pero algo nos da de pistas de por qué razones se terminaba el vino. El verso 10 del capítulo 2, cuando ya está hablando el maestrasala con el novio o el encargado de la boda, le dice: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han bebido bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. La idea es la siguiente, ¿no? La idea es la siguiente. Este milagro normalmente se daba un vino de primera clase al principio, y cuando ya habían bebido bastante, venía el de segunda clase. Pero le dice, tú has guardado para ahora el bueno. La idea de que se había acabado el vino es una posibilidad, es porque ya habían bebido bastante. Y yo no voy a entrar aquí en este punto de si el vino que tomaban era el vino que nosotros estamos tomando ahorita. ¿Sí? Hay mucho debate en esto, pero tampoco voy a decir que era jugo, hermanos. No era jugo tampoco, ¿sí? Sin embargo, es posible que este vino se había acabado, como dice ahí, porque habían bebido ya bastante, o porque era una familia pobre la que se estaba casando y no tenía el recurso para el vino de segunda calidad, el que venía después. El punto es que el vino se había acabado, y la madre de Jesús se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino, no tienen vino. Y es interesante la respuesta de Jesús. Al menos en la Biblia de las Américas es mucho más fuerte que en la Reina Valera u otras versiones. Hasta parece como una falta de respeto. Un católico creo que agarraría esta traducción y la arreglaría, porque dice: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Desde ningún punto de vista está bien que un hijo le diga a su madre: mujer, ¿verdad? Aun cuando ya te has casado y tienes tu familia, todavía no le tratas así a tu mamá. Pero aquí Jesús le dice mujer, y vamos a ver un poquito el contexto por qué está haciendo esto Jesús. Pero aquí lo primero que podemos ver, y algunas cosas que voy a ir aplicando en el contexto de lo que el Señor me estaba enseñando, es lo siguiente: no tienen vino. ¿Saben? El vino era la parte principal en las bodas. Y los encargados de provisión en una boda del vino era la familia del novio o el novio mismo. Y el hecho de que se acabase el vino era un síntoma como de vergüenza o de deshonra para el novio. Entonces la mujer, María, se acerca a Jesús y le dice: esta es la necesidad que tienen, no tienen vino. Había una necesidad concreta, específica. Estaba faltando el vino. Y eso estaba generando en la familia del novio o en el novio mismo deshonra, como dicen los comentaristas, o hasta cierta parte vergüenza. Y lo primero que yo quiero, mientras vamos viendo esto y en el contexto de lo que está haciendo María con Jesús, acercándose e intercediendo por otros, pidiéndole vino, es: aquí hay una necesidad concreta y específica. Estaba pensando en esto porque a veces cuando nosotros y notamos otra cosa importante en este texto, es que María no estaba pidiendo para sí misma, sino que estaba pidiendo para otros. Estaba pidiendo para otros. Y le dice: no tienen vino. Entonces, no es que María se estaba acercando a Jesús y le decía: a ver, ¿qué necesitan estos novios? No, había una necesidad concreta y específica: se había acabado el vino.
Y digo esto porque a veces cuando nosotros estamos en tiempos de oración y queremos interceder unos por otros, y le preguntamos o te preguntan y te digo, ¿por qué vamos a orar por ti, hermano? Entonces, muchas veces la respuesta es la siguiente. A ver, ¿por qué podemos orar por mí? ¿Por la familia? ¿Por los niños? ¿Por el matrimonio? Y no es que eso esté mal, hermanos, pero muchas veces eso está revelando que no hay una necesidad específica, concreta en tu vida. Y si la hay, es que no la tienes bien marcada o no estás orando por eso. Y por eso cuando estamos en grupos de oración dices, a ver, ¿por qué podemos orar por mí? No, María está intercediendo a orar por algo específico, concreto. No tienen vino. Y yo sé que muchas veces no podemos compartir cosas por las que realmente nos preocupa, tenemos temor, tenemos miedo con todos, pero yo creo que eso también está socavando nuestras reuniones de oración. Por la falta de honestidad que muchas veces tenemos, ¿sabes? Estoy preocupado por esto. O decir, no tenemos esto en casa. O no tengo esto y estoy con temor. Ese motivo de oración no solo se va a venir aquí en la iglesia, sino que se va a ir con la persona hasta su casa. Había una necesidad específica que había movido a María a decir, yo sé quién puede ayudar. No tienen vino. No solo estaba rellenando un pedido de oración de una necesidad, sino estaba siendo concreta y específica. No tienen esto. Y algo que también estaba pensando mientras estaba estudiando eso, cuando estamos en los grupos pequeños o en los grupos de oración, y cuando alguien comparte, por ejemplo, hoy día decía, el hermano José está con problemas respiratorios. Hay una necesidad puntual, concreta. ¿Me preocupa eso? Si yo sé que soy una persona que a menudo me olvido lo que escucho, pues me anoto. Y me lo llevo y estoy pendiente y estoy preguntando. Pero yo pienso, hermanos, que nosotros no estamos, por así decir, explotando el tiempo de oración que nosotros tenemos. Porque muchas veces estamos siendo muy superficiales en nuestros motivos de oración, en nuestras peticiones de oración. Por varias razones, como he dicho. Porque no oras tú mismo por eso. Porque te da vergüenza compartirlo con los hermanos. Pero si yo decía, si no es aquí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿A quién le vamos a compartir? Aquí hay una necesidad específica que está haciendo que María vaya y ore. Y otra cosa que podemos ver acá, hermanos, yo estaba diciendo el día jueves, porque ya había visto algunas cosas que serían difíciles en este texto y decía, oremos para el domingo porque algunas cosas no se filtren es Jaime quien lo dice, sino que sea realmente la palabra del Señor. Y otra pregunta que yo me hacía en este texto, al iniciar en este milagro era, ¿por qué María pudo saber esta necesidad? ¿Por qué María pudo saber esta necesidad? Y miren lo que dice el versículo 1. Dice, al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea y estaba allí María, la madre de Jesús. ¿Por qué María podía saber esta necesidad? Porque estaba allí. Porque estaba allí. Y esto estaba pensando, ¿han visto nuestras reuniones de oración? ¿Cómo podemos saber tus necesidades si tú nunca estás ahí? Yo creo, estaba pensando en esto, ¿cómo podemos saber tus necesidades si tú no estás ahí? ¿Cómo tú puedes saber mis necesidades si tú no estás aquí cuando nosotros estamos orando? Estaba pensando en la lectura que tenemos y en el plan de lectura y el Señor poniendo más en mi corazón en cuanto a esto. Y no lo voy a leer por el tiempo, pero ustedes recordarán en Mateo, nos tocaba esta semana, estamos en Mateo, y Mateo 21:14 Jesús se relata esta parte cuando Jesús va a echar a los mercaderes del templo. ¿Por qué? Y ahí dice, los estaba botando de ahí a todos. Ustedes ya conocen esta parte. Y la razón por la que Jesús los botaba, ¿cuál era? Porque mi casa será llamada casa de oración.
y ustedes la han vuelto en cueva de ladrones. Y evidentemente nosotros no estamos tal vez haciendo aquí en la iglesia algo similar, pero aquí hay una cosa bien clara. Lo que está diciendo es, ustedes están usando este lugar, este tiempo que es de orar y este lugar que es para orar, para sus propios intereses. Eso es en resumidas cuentas. Y mi pregunta es, hablando de que por qué María pudo saber la necesidad, porque María estaba allí. Y mi pregunta es, cuando la iglesia se reúne para orar y tú no estás ahí, ¿estás usando ese tiempo, ese espacio para tus propios intereses? Similar a lo que el Señor está diciendo acá. Y yo estaba pensando como una exhortación para nosotros, hermanos. No debe ser así en nuestra iglesia. Otra vez, ¿cómo María podía saber eso? Porque estaba allí. Porque estaba allí, dice. Por eso pudo ver esa necesidad. Y con esa necesidad fue a dónde? Y se la llevó a Jesús intercediendo por otros. Pero tú no puedes saber ni las mías, ni nosotros podemos saber las tuyas porque no estás aquí. Y hay muchas razones por las que muchas veces no estás aquí, yo lo sé, hermanos. Pero me temo que muchos de nosotros es porque a menudo menospreciamos ese tiempo que tenemos de orar como iglesia. Seguimos leyendo y ahí en sus bosquejos el punto 2 dice, debemos ir a Jesús con nuestras peticiones. No tienen vino. María fue y le dijo, no tienen vino. Y saben, yo estaba pensando en otra cosa esta semana, cuando tenemos circunstancias o tenemos una necesidad en nuestra vida. Y una pregunta que me hacía era, ¿es Jesús la primera persona a la que yo corro cuando yo tengo una necesidad? ¿O trato de resolver de una y mil maneras y cuando no puedo recién digo, a ver, voy a orar por esto? María se nos dice acá que no fue una más de sus opciones, sino fue la opción. Fue ante Jesús directamente y le dijo, no tienen vino, no tienen vino. Y algo que estaba pensando en cuanto a esta necesidad y el Señor Jesús presente en ese lugar, era que el Señor permite que tengamos estas necesidades para que aprendamos a depender de Él. Yo sé que lo he leído ya algunas veces, pero quiero volvérselos a leer. Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio 8, verso 2, hablando del tiempo difícil para el pueblo de Israel. Y dice el verso 2, y te acordarás por todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con maná. ¿Para qué? Para que te alimentó, perdón, con maná que no conocías ni tus padres que habían, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. En palabras sencillas, el Señor te ha puesto en esta situación de necesidad para hacerte entender que dependes de Él. Yo, hermanos, olvidé tal vez decirles, el título del sermón dice, el Dios que suple necesidades. Mientras cantábamos y mientras participábamos en la cena del Señor, Dios me daba mayor convicción de que esta es la dirección por donde Dios quiere que vayamos, al menos en esta enseñanza. Porque una de las cosas que a veces hacemos los que estamos predicando es estudiamos, llegamos, anotamos cosas y al último leemos, digamos, algunos comentarios. Y cuando leemos algunos comentarios, las ideas de los comentaristas nos parecen mucho más relevantes que las nuestras. Y entonces estamos tentados a agarrar y cambiar todo lo que hemos hecho por tomar su bosquejo y ponerlo acá. Y eso creo nos pasa mucho. Y yo estaba diciendo, era como,
era mi Made in Bolivia con... ¿Y yo qué hago? Pero el Señor fue trayendo convicción para decir, esta es la dirección. Diles que quiero suplir sus necesidades. Y yo no sé, hermanos, exactamente, porque al fin y al cabo esto habla de interceder no para uno mismo, sino para otros. Pero lo que yo estoy pensando es que si, yo no sé los que pueden llegar a escuchar, los que estamos aquí, y por la necesidad que estás pasando, pero tengo convicción para decirte lo que dice ese título. Dios quiere suplir tus necesidades, pero lo quiere hacer por esta manera y lo que estamos estudiando. Entonces, el punto 2 dice, debemos ir a Jesús con nuestras peticiones porque es Él mismo quien nos ha puesto en esta situación para de nosotros tener misericordia, para mostrarnos que dependemos de Él. Él te ha hecho tener hambre, Él te ha hecho pasar en esta dificultad para mostrarte que Él también te va a proveer. Pero tristemente nosotros hacemos un montón de cosas antes de ir a Jesús. Y esto está hablando obviamente de ir a Jesús, de orar, 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 orar. Jesús fue el que les puso en esa situación para poder suplir esa necesidad. Y yo creo que este punto que viene en el punto 3 es el punto central de toda esta enseñanza en esta primera parte. El punto 3 dice, debemos ir a Jesús, pero debemos ir en fe. En fe. Y yo sé que muchas veces hemos escuchado esto de la fe, pero yo, hermanos, quiero decirles una vez más esto, que Dios quiere que cuando nos acerquemos a orar por alguna necesidad, realmente tengamos fe. A veces estamos orando, veremos si es la voluntad del Señor. Y eso está bien, hermanos. Pero muchas veces eso simplemente es una excusa para no ejercer fe. Y algo que me asombra de este pasaje, miren lo que dice acá. Se acabó el vino, dice el verso 3, y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Hermanos, casi puedo ver el rostro de María en este acto. Este es el primer milagro que se relata, pero evidentemente Jesús ya había hecho algunas cosas en casa, que ha hecho que María, en ver una necesidad que ni siquiera era de Jesús su responsabilidad, ni de ella, corra rápidamente a Jesús y le diga, no tienen vino. Y encima Jesús es tan duro, o mejor dicho, ese carácter, dice, mujer, ¿qué te va a ti y a mí en esto? En otras palabras sencillas, ¿no ve? Casi uno puede deducir eso. Y María dice lo siguiente, los mira a los que están ahí y les dice, hagan todo lo que les va a decir. Le acaba de decir que no es su responsabilidad y María les dice, hagan todo lo que les va a decir. Algunos dirían, es el conocimiento de una madre. Sabía que iba a hacer algo, a tal punto que les dijo, háganle caso, algo va a hacer, siempre hace algo, siempre hace algo. Y vamos a ver un poquito más acerca de la fe de María, y yo creo que tenemos que aprender de esto, hermanos, acerca de lo que María está mostrándonos acerca de su confianza en el Señor Jesucristo. Para eso voy a leer algunos pasajes acerca de la fe, recordándonos pasajes que son muy conocidos, pero es muy importante que nosotros podamos acercarnos de esta manera al Señor. Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. Está hablando acerca de la fe y dice el verso 6 del capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La Reina Valera dice, crea que le hay. Y la Biblia de las Américas, ¿qué dice? Que Él es remunerador. Remunerador.
y es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, debes acercarte al Señor esperando recibir algo, sabiendo que Él no queda indiferente ante las peticiones. Él es remunerador, Él es galardonador de los que le buscan. Esa es la manera como Dios quiere que te acerques con esta petición de esta necesidad que tienes. María sabía que Jesús no queda indiferente ante las peticiones, siempre responde. María no tenía duda de que algo iba a hacer Jesús, no tenía duda. Y quiero hablar acerca de esto, hermanos, que es lo opuesto a la fe, que es la duda. Santiago capítulo 1, 6, y aunque está hablando en el tema de la sabiduría, pero esto aplica en el hecho de las peticiones cuando nos acercamos al Señor. Santiago capítulo 1, verso 6, ahí al ladito nomás de Hebreos, dice, acerca de las peticiones, dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Que pida con fe, porque el que duda, oponiendo la fe y la duda, el que duda es como una ola del mar, como una onda de mar que va y viene. Y el que pide no piense que va a recibir nada. Cuando hay algo que entendemos que el Señor nos está guiando y oramos por eso y vemos su mano y después incluso experimentamos la bendición de esa petición, muchas veces, algunas veces al inicio y algunas veces en el procedimiento o algunas veces en el final de esa bendición, muchas veces nuestros corazones se llenan de duda. Y estaba pensando en esto esta semana, en algo que me sucedió. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si te ha pasado algo así, pero esta semana me pasó algo curioso en el tema de hacer un tratamiento natural, usar un tratamiento que he estado siguiendo, viendo algunos videos de algunos doctores y estando pensando, orando y con muchas dudas de decir, ¿será que funciona? ¿Será que funciona? Y estaba poniéndolo en oración, y de pronto vi que el Señor estaba abriendo puertas y guiando hacia ese tratamiento. Y de pronto usé el tratamiento entre fe y duda. Y después del tiempo que explicaban los médicos, el resultado fue tal cual. Un resultado que yo dije, wow. Y entonces dije, ¿será que es verdad esto? ¿No será que algo era eso y era así? Y empecé a pensar en esto. ¿Y saben qué es lo interesante? Que yo empecé a sentir algunos beneficios en mi cuerpo por ese tratamiento que había estado haciendo, pero con todo era como decir, era muy bueno para ser real. Y entonces empecé a cuestionar y decir, voy a buscar en los videos comentarios negativos que deben haber de este video, porque... Y todo el tiempo era dudar, dudar, dudar. Y era un ejemplo que estoy compartiendo de algo cotidiano que a veces nos puede pasar. Pero lo interesante era que ese día empezó bien en la mañana. Parecía como que Dios abriendo muchas puertas, ¿verdad? Pero de pronto empecé a cuestionar y a decir, ¿será realmente cierto esto? Tal vez es esto, tal vez es esto. Y de pronto uno va sintiendo, va viendo en la providencia del Señor como que las puertas se empiezan a hacer. Es como que el Señor te empieza. Y entonces empecé como a lo que dice la Biblia de como que el Espíritu Santo se contrista, se apaga. Y yo empecé a sentir algo así. Y no es que quiero hablar de sentimientos, hermanos, pero empecé a pensar y lo llevé al día siguiente en oración. Y entonces me vino el pensamiento de decir,
¿será porque estoy poniendo tanta duda sobre este tipo de actitudes, corazón me está pasando? Y entonces, hermanos, en el devocional me encontré con estos pasajes en ese día, los que estamos siguiendo el devocional. Lo primero que me encontré fue en Josué capítulo 14. Estamos leyendo el libro de Josué. Y en Josué capítulo 14 me encontré con este pasaje. Estoy diciendo todo esto solo para mostrar la importancia de lo opuesto a la fe, que es la duda, de evitarla. En Josué capítulo 14 nos habla de cómo Caleb va a recibir la heredad. Cómo Caleb va a recibir la heredad. Y ahí dice en el versículo 6 del capítulo 14, entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y esta frase se va a repetir 3 veces. Después en el versículo 8 dice, porque has seguido, dice, leo el 9, perdón, dice, y aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Otra vez en el versículo 14 dice, por tanto Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Dios de Israel. Y una pregunta que me hacía mientras estaba leyendo en mi lectura bíblica, ¿qué significa que Caleb siguió plenamente al Señor su Dios? 3 veces, siguió plenamente al Señor su Dios. Y la respuesta de eso está en el mismo relato de esta historia. Números capítulo 13, versículo 30. Solo voy a leer ese versículo por el tiempo. Números capítulo 13, donde se relata esto, donde vuelven después de haber visto la tierra. Y dice el versículo 30, ¿qué significa que Caleb siguió plenamente al Señor? Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. No tengan duda. Seguir plenamente al Señor era un corazón con fe, un corazón sin duda. Y para rematar ese mismo día, nos tocaba en la lectura bíblica Mateo capítulo 21, y leo los versículos de la higuera estéril, que hablaba y dice, capítulo 21 del 18 en adelante, dice, por la mañana cuando regresaba a la ciudad tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti, y al instante se secó la higuera. Al ver esto los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondió Jesús, les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pedís en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, quería compartir esta experiencia propia de esta semana para mostrar lo que estamos estudiando aquí en Juan capítulo 2. Cuando te acercas al Señor, acércate en fe, confiando en que del Señor vas a recibir algo de su mano. No llenes tu corazón de duda. Y algo que decía, muchas veces la duda está al inicio, cuando vamos a acercarnos a pedir, pero muchas veces también está en el procedimiento. Cuando Dios está obrando y respondiéndonos,
en ese momento empieza nuestro corazón a cuestionar y a dudar y decir si realmente va a ser así. E incluso muchas veces nuestro corazón empieza a cuestionar los procedimientos del Señor. Y algo que podemos ver aquí, volvemos a Juan, dice lo siguiente: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Y habían ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada uno cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, y el maestrasala llamó al novio y le dijo, y ahí empieza la conversación con el novio. Y aquí hay una pregunta interesante para nosotros: ¿en qué momento Jesús convirtió el agua en vino? ¿En qué momento convirtió Jesús el agua en vino? ¿Y saben qué es lo interesante? Primero miren esto: habían tinajas ahí. Y Jesús dice: llénenlas de agua. A los siervos. Van y empiezan a llenar. Y después ahí todavía el agua no era vino, hermanos. Seguía siendo agua. Y después les dice: llévenselo al maestrasala. Y lo que le están llevando al maestrasala todavía no era vino. Estaban llevando agua. Le llevaron agua. Eso es lo que dice acá. El versículo 9 dice: cuando el maestrasala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Ellos le llevaron agua, le llevaron para que pruebe agua, pero cuando el maestrasala probó, era vino. No era que llenaron y ellos ya vieron el vino y con toda la confianza: prueba el vino. No, ellos estaban llevando agua. Y yo estaba pensando en esto y decía: qué interesante, porque a veces acerca de cuando Dios va a suplir una necesidad y lo va a hacer a su manera, en su tiempo, muchas veces nosotros cuestionamos todo eso y hasta nos cuesta creer que por esa manera o de esa forma lo va a hacer. Y estaba pensando, por ejemplo, leíamos esta semana en Josué, Jericó. ¿Cómo iba a destrozar? ¿Cómo iba a derribar esos muros? Dando vueltitas, ¿no? Dando vueltas. Me acordé de Naamán. ¿Cómo Dios le iba a sanar de la lepra? Baja al río, baja al río. Y me acordé de varias maneras como Dios va a suplir o va a hacer un milagro, pero de maneras que nosotros no lo haríamos ni tenemos tal vez una claridad de que así debería ser. Y estos siervos tenían que llenar de agua y tenían que llevar agua que ni siquiera era vino. Aunque tal vez habían escuchado que había la necesidad de vino, pero en realidad tal vez no sabían exactamente todo lo que el Señor Jesús iba a hacer. Pero María les dio una orden. ¿Cuál fue la orden de María? Y por eso usa ese adverbio de cantidad María que dice ahí: hagan todo lo que Él les diga. Todo. Háganle caso en todo. Él sabe lo que va a hacer. Y yo estaba pensando en esto, hermano, cuando a veces estás orando por algo y parece que Dios te está guiando a otro lado que no tiene ni pies ni cabeza por lo que estás pidiendo. Y te falta la fe para ir por ese otro lado cuando Dios está llevándote por otro lado, pero va a suplir esa necesidad, pero lo va a hacer de esa otra manera. Por eso decía que muchas veces necesitamos fe no solo al iniciar la petición, sino también en el proceso de la petición. Muchas veces Dios puede agarrar y podía decir así, pero no lo hizo así. Lo hizo de esta manera y tenían que ejercer fe y tenían que hacerle caso a María para seguir y hacer todo lo que se les estaba pidiendo. Yo creo que otra vez tenemos que aprender eso acerca de algo que nosotros estamos pidiendo o cuando le estemos pidiendo como está haciendo aquí María por otros. Tener esa confianza, esa certeza en el inicio, en el procedimiento, en el final. Y cuando
veamos, ustedes se imaginan a los que vieron el maestrasala probó y probó vino, y al final se nos dice que sus discípulos, al ver lo que esto había sucedido, creyeron en él. Ustedes se imaginan a sus discípulos empezar al final del milagro o de la señal decir, ¿realmente lo habrá convertido en vino? ¿No será que cuando puso a los cántaros ya era vino y nos están engañando? Por eso ofende tanto la duda al Señor. Porque el propósito de la señal y del milagro era para qué, como dice el versículo 11, para que ellos creyeran en Él. Creyeran en Él. Entonces por eso la importancia de cuidar un corazón de fe, un corazón que no tenga duda. Y ya pasando a esta segunda parte de lo que yo decía, esta primera parte acerca de esta petición de María, intercediendo por otros, con una cosa concreta, acudiendo a Jesús en fe. Y ahora vemos el otro lado de esta historia, de este relato del milagro de las bodas de Canaán, que es acerca de Jesús. Y ahí en sus bosquejos ustedes tienen una pregunta: ¿qué debían saber? ¿Qué debían saber estas personas que se acercan, esta mujer como María que se acercó a Jesús, o estos siervos, o estos discípulos que le están escuchando? Y lo que ya dijimos, que quiero volverlo a enfatizar, debían saber que Jesús no queda indiferente ante nuestras peticiones. Y algo es bien interesante, como dije hace rato, aquí hay dos razones por las que Jesús no tenía que hacer este milagro y se las plantea a María. La primera es desde el verso 3 dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir? Mujer, María, la provisión del vino no es mi responsabilidad. Yo he sido invitado. Y aparte, todavía no ha llegado mi hora. Es decir, no puedo hacer algo público ahorita porque mi hora no ha llegado. Pero a pesar de esas dos razones, de que no era su responsabilidad y su hora no había llegado, Jesús de todas maneras respondió esa petición. Aunque de una manera más camuflada, voy a decir así, pero Jesús respondió esa petición, suplió esa necesidad y cubrió la vergüenza de ese novio. Y encima algo interesante que nosotros podemos ver, Jesús no direccionó esto hacia sí mismo en ese momento. Lo hizo de tal manera como que no se vislumbre que Él lo hizo, que el maestrasala agarró y asumió que el responsable de este buen vino era el novio. Y es que va y lo llama al novio y le dice, todo hombre sirve, dice el verso 10, primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Casi podemos imaginarnos al novio, no saber ni de qué le está hablando Jesús. No tenía ni idea. Tal vez sí de lo que le habían dicho, que no hay vino y tenía vergüenza. Pero ahora de este vino y este buen vino y le dice, tú lo has hecho. Y el novio dice, yo no hice nada. Cubrió su vergüenza y le dio honor. Y algo que podemos ver de paso en estos versículos es que cuando Jesús hace algo, lo hace bien. Cuando Jesús hace algo, lo hace bien. Igual que este versículo dice que Dios puede respondernos nuestras peticiones más allá de lo que pensamos o imaginamos. Se tenía que dar un vino de segunda calidad, eso es lo que se esperaba, porque el de buena calidad ya se había dado. Pero el que Jesús hizo era superior al primero. Era superior al primero. Por eso la sorpresa, la admiración del encargado de la boda. Otra cosa que ellos debían saber, como dice ahí, es que el punto que vimos hace rato es que la situación que estaban atravesando era para que dependan del Señor. El Señor estaba permitiendo que atraviesen por esa situación para que desarrollen una comunión más íntima con Él. Y yo creo que
de esta segunda parte acerca de Jesús y sus responsabilidades, aquí hay algo interesante, hermanos, que es con lo que vamos a ir terminando. Y el punto 3 dice, Jesús quiere cada día que entendamos más de quién realmente Él es. Quién realmente Él es. Dice el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Jesús hizo este milagro y con eso manifestó su gloria. Los discípulos entendieron quién realmente era Jesús. Vieron su gloria. Y aquí es importante esto, hermanos. La anterior vez el hermano Rosner estaba compartiendo algo de que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, como muchas veces cantamos. Pero una de las razones por las que queremos ver a Jesús, ¿saben por qué es? Porque queremos ver su gloria. ¿Y qué significa ver la gloria de Jesús? En palabras sencillas, es un poquito de esto. Juan capítulo 1, versículo 5. Juan capítulo 1, versículo 5 dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Está hablando de Jesús porque el versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las comprendieron. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos, al ver este milagro de Jesús, vieron su gloria. ¿Saben qué quiere decir? Como dice un comentarista, un poquito de luz de Jesús se dejó escapar y pudieron ver. Ustedes recuerdan la transfiguración de Jesucristo, cuando estaban ahí sus 3 discípulos más allegados y Jesús se transfigura en medio de ellos. Y ellos hablan acerca de vimos su gloria. Vimos su gloria. Y ahora aquí está diciendo que con este milagro, un rayito de luz de Jesús se escapó, por así decir, y ellos lo vieron. En otras palabras, el propósito del Evangelio de Juan es mostrar que Jesucristo es Dios, es divino. ¿Sí? Es divino. Él es el Hijo de Dios. Él es como dice en el capítulo 20 en atrás acerca de que Él es el Mesías, el Cristo, para que crean en Él y creyendo tengáis vida eterna. Ese es el propósito del libro de Juan. Entonces aquí Jesús había hecho este milagro y dice que al hacer este milagro manifestó su gloria. Y algo interesante que nosotros podemos ver acá, y hay 3 pistas que los discípulos, y en especial Natanael, que ya en el versículo 49 al que le había dicho, mayores cosas que estas verás, lo habría captado cuando le dice, Rabí, tú eres el rey de Israel. Solo le dijo cuando le dijo, te vi debajo de la higuera. Pero ahora aquí, en esta manifestación, en esta obra, hay al menos 3 claves, 3 pistas que nos deja ver algo interesante por la razón por la que había hecho este primer milagro. Y la primera pista es, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Todas las veces que nosotros leamos eso en los evangelios, o cuando diga, para esta hora he llegado, esta es mi hora, ¿saben a qué apunta? Cuando dice todavía no ha llegado mi hora, está diciendo, ¿cuál era la hora de Jesús? La cruz. La cruz. Cuando va hacia la cruz dice, para esta hora yo he llegado. Esta es mi hora. Y aquí dice, todavía no ha llegado mi hora. La cruz. Lo segundo que vemos, otra pista en este pasaje, es que en ese lugar habían tinajas usadas para el rito de la purificación de los judíos.
para que se purifiquen, para que se limpien. Y ahora Jesús está diciendo, no ha llegado mi hora, y esas tinajas van a ser llenadas con vino que eran usadas para la purificación, para la limpieza. Y un buen observador como Natanael o otros discípulos que conocían las escrituras, entenderían esta otra pista todavía, que llenen las tinajas de purificación, porque entendían que el Mesías vendría y con su sangre iba a purificarlos. Y por último, qué interesante que en esta boda el milagro que se relata es la conversión de agua a vino. De agua a vino. ¿Y qué quiere decir eso? El vino en el Antiguo Testamento era un símbolo de alegría, de gozo. Pero más allá de eso, el vino significaba salvación. Salvación. Todavía no ha llegado mi hora. Llenen esas tinajas de purificación y la conversión de agua en vino para decir, la fuente de salvación está delante de ustedes. Y yo, hermanos, estaba pensando en esto. Lo que está mostrando aquí Jesús es lo siguiente. Más allá de este milagro, es querer mostrar quién realmente es Jesús. Cuando decimos que queremos ver a Jesús y debemos poner nuestros ojos en Jesús, es que lo que queremos ver es su gloria. Y yo quiero mostrar dos pasajes. Uno que se leyó, de verdad, hermanos, en la providencia del Señor. Yo lo había anotado, pero no estaba seguro dónde estaba el pasaje que se leyó hace rato, acerca de Pedro. Y es en Lucas 5 una vez más. Quiero que vayan ahí ya terminando. Lucas 5, para que podamos captar esta idea de lo que el Señor Jesús dice en esta segunda parte, que es mucho más importante que la primera parte, acerca de esta pesca milagrosa y de este encuentro de Jesús con Pedro. ¿Sí? Ustedes hemos leído ya esto, no vamos a leer todo esto, pero aquí estaban pescando, no habían pescado nada, tienen una pesca milagrosa, sus redes están llenas de peces, ¿sí? Y dice el verso 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo sucedió también a Jacobo y a Juan e hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Y miren el versículo 11 lo que dice. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, le siguieron. Esa necesidad que tienes ahorita, cualquiera sea, va a pasar a segundo plano. Porque el primer plano es esto que el versículo 11 dice, y eso es lo que está diciendo el versículo 11, casualmente, 11. ¿Sabes cuál es? Mira, Pedro habían pescado todo, imagínense, pescadores, viven de eso, eran socios, era su negocio, pero no habían pescado nada. Y esta era la pesca de pescas, hermanos. Lo hicieron, pero cuando vieron a Jesús y les dijo, síganme, al instante la necesidad se quedó atrás, los peces se quedaron ahí y él se fue con Jesús. Y se nos dice aquí que se llenó de asombro. Ya no le importó la necesidad que tenían, que era pescar. Eso quedó atrás. Lo que ahora le importaba a Pedro era, ¿quién era esta persona? ¿Saben? Una pregunta que estábamos estudiando con mi hijo esta semana en sus devocionales era que yo también me la hice y quiero también reforzar esto, hermanos. Es 2 Corintios capítulo 12. La misma idea, 2 Corintios capítulo 12. Y yo quiero hacerles esta pregunta a ustedes, hermanos. Ustedes ven la vida del apóstol Pablo, tanto sufrimiento, tanto sacrificio, tanto amor para el Señor.
Qué hombre de Dios. Yo creo que después de Cristo nosotros no conocemos a nadie parecido, ni Pedro. Y una pregunta que nos hacíamos con mi hijo era, ¿por qué Pablo vivió este tipo de vida que vivió? ¿Cuál fue su motor de Pablo? ¿Qué es lo que él vio para que él viva a tal punto de eventos que se nos relata, a tal punto que lo casi como muerto, apedreado, se paraba, se sacudía y seguía adelante? No paraba, no paraba. Y aquí en 2 Corintios al menos se nos dice un texto muy conocido por nosotros, ¿sí? 2 Corintios capítulo 12. Dice, capítulo 12, el gloriarse es necesario, aunque no es de provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, de tal que tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Y una pregunta que nos hacíamos mientras estamos en el devocional: ¿quién es este hombre que Pablo está describiendo en el capítulo 14, que ha sido arrebatado al tercer cielo, que ha escuchado palabras inefables, que ha visto cosas gloriosas? ¿Quién es este hombre, hermanos? Es Pablo mismo. Es Pablo mismo. Es Pablo. Y no sé si esta es la razón, pero hermanos, él está diciendo algo acá, que si no le hubieran forzado, porque lo está diciendo porque le están forzando estos falsos profetas, falsos apóstoles, le estaban desafiando, y él va a empezar a gloriarse y va a decir, bueno, aunque esto no es provechoso, lo voy a hacer porque ustedes me lo piden. Él nunca hubiera contado esto, hermanos, pero está diciendo aquí, voy a hablarles de este hombre, y lo habla en tercera persona, ni siquiera dice, yo he ido al tercer cielo, yo he escuchado voces que jamás ustedes han escuchado. Pero él dice, yo conozco a ese hombre. Y también sabemos de su conversión del apóstol Pablo. Pablo vio a Cristo y vio al Cristo glorificado. Vio su gloria. Él vio cosas que aún en su sufrimiento lo sostenían para decir, es verdad, es verdad, es verdad. Y saben qué es interesante, hermanos, lo que está diciendo aquí en Juan 2. Jesús hizo este milagro, pero el vino ya quedó atrás. ¿Saben qué era lo importante ahora? Eran los ojos de los discípulos poniéndola en Jesús para decir, vimos su gloria. La necesidad ya pasó, el milagro ya pasó. Ahora lo importante era, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Manifestar la gloria. Yo creo que esta es una de las razones. Recuerdan a Moisés, el hombre más grande del Antiguo Testamento. ¿Cuál era una de sus peticiones? Vez tras vez al Señor, a Dios. ¿Qué era su petición? Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Hermanos, cuando decimos pongamos nuestros ojos en Jesús, no es algo abstracto. Lo que queremos ver, ¿saben qué es? Su gloria. Queremos ver un rayito de luz que se escape y para que entendamos a quién tenemos a nuestro lado. Porque muchas veces leemos estas promesas en la Biblia donde dice, yo estoy contigo, y da cierto consuelo, pero cuando entiendes quién es el que te está diciendo, yo estoy contigo, eso te mantiene confiado. Y saben, después de que sus discípulos vieron su gloria a través de este milagro, de esta cosa cotidiana, creyeron en Él, creyeron en Él. Hay una cita que quiero leerles de Arthur Pink, muy pequeña, alguna vez ya lo he compartido, dice esto, hermanos. Cultiva el santo hábito de ver la mano de Dios en todo lo que te sucede. Cultiva el santo hábito de ver la mano de Dios en todo lo que te sucede. ¿Saben qué?
Dios quiere en nuestras... No he leído la verdad principal para dejarlo para el final. Y esta es la verdad principal, la conclusión de todo esto, hermanos. En las cosas cotidianas, sencillas y simples de nuestro día a día, Dios quiere suplir nuestras necesidades a través de acciones donde pueda manifestar su gloria, con el propósito de afirmar nuestra fe en Él. No es que sus discípulos empezaron a creer en Él, sino que al ver lo que hizo, su fe se afirmó más. En las cosas cotidianas, sencillas. Acostúmbrate a ver la mano de Dios. Acostúmbrate a ver, siempre cito eso. ¿Han leído la novela Hansel y Gretel? Cuando están en el bosque perdido, Hansel, su primer plan para volver a su casa, ¿cuál era? Dejar miguitas de pan para volver a casa, aunque después los pájaros se lo comieron. Pero a veces es como que Dios nos va dando miguitas para decirnos, por aquí hay que ir. Y esas miguitas de pan son ver su mano en las cosas pequeñas cada día. Desde lo más básico, hermanos, no en cosas como, aquí sí se necesita a Dios, el resto es para mí nomás. En lo más básico. Hermanos, este milagro es asombroso. Hasta el maestrasala se asombró y le dijo, qué increíble. Eso quedó atrás. Eso simplemente era ¿para qué? Para mostrar su gloria. Y yo, hermanos, quiero animarles en nuestras reuniones de oración. Que cuando tú vengas a compartir tu motivo de oración, que sea algo realmente que te preocupa, que no te deja dormir, que te pone triste, que te da miedo, y que nos los llevemos con nosotros. Y que después de un tiempo tal vez puedas venir y decir, quiero dar gracias por ese motivo de oración que me han apoyado porque he visto la mano de Dios en esto. He visto su gloria en esto. ¿Y saben qué pasa cuando vemos, se hace un cúmulo de esas acciones? Nuestra fe crece, nos volvemos más fuertes, más comprometidos en el Señor. ¿Saben por qué? Porque cositas como la de hoy día en este púlpito, que yo estaba sacando mi celular para buscar en qué versículo estaba, pero en qué momento lo hago, porque quiero cantarle al Señor. Y Edward leyendo este pasaje de Pedro decir, parece que alguien más está controlando la historia, está moviendo las cosas. Y ese alguien es Dios. Hermanos, yo creo que este es un sermón para mí, para poder ver en las cosas pequeñas del día a día, orar por eso, decir, Señor, hoy día quiero ver como Moisés, y no está mal. Yo le hacía a mi hijo una última cosa que les quiero compartir. Si tú buscas en YouTube, en alabanzas, y pones, muéstrame tu gloria, ¿sabes qué cantidad de alabanzas te sale? Porque esta verdad está tan gastada en las iglesias carismáticas, ¿verdad? Pero en nosotros es tan pobre. Y quiero decirte algo, no está mal decirle al Señor, muéstrame tu gloria, quiero verte, porque eso es lo que realmente nos mantiene con convicciones. Muchas veces nuestras vidas están apagadas y un montón de cosas porque no vemos su gloria. Ver a Cristo es ver su gloria, hermanos. Y yo quiero animarte en esta semana, no en las cosas, y no es que nos vamos a deleitar y nos vamos a centrar en el milagro o en la necesidad que ha sido suplida. Eso va a quedar ahí y vamos a decir, el asombro va a ser direccionada hacia Él. No es que vamos a ir de busca en milagro, buscamos esa necesidad, pero no porque eso pase, sino porque queremos verle a Él a través de eso. Y eso va a pasar. Yo creo que eso va a pasar. Y yo creo, hermanos, que es posible que en la iglesia haya alguien que esté esperando algo del Señor. Y el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer. Cosas que tal vez vamos a venir y hasta nos vamos a quedar en asombro. Pero se van a dar cuenta que eso va a pasar. Pero lo que va a quedar es Él y su gloria. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que podemos entender como iglesia. Yo te pido, Señor, por que vamos creciendo en el tema de la oración, la importancia de estar aquí, de compartir, Señor, lo que estamos pasando. Señor, ayúdanos en nuestra fe,
Ayúdanos a confiar en ti, a seguir creciendo en fe. Señor, de manera especial queremos pedirte como iglesia que nos muestres tu gloria, Señor. Queremos verte, queremos ver quién es Jesucristo con toda su autoridad que le han dado, Señor. Muéstranos tu gloria. Ayúdanos, Señor, a depender en cada cosa, en nuestro día a día de ti, Señor. Y también que podamos compartir a la iglesia que te vemos a través de las cosas que haces y se animen de saber que eres un Dios vivo y real. Y gracias por las necesidades que vas a suplir, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Oramos en tu nombre. Amén.